Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, analizando la actualidad de la información, de las noticias y sobre todo en esta recta final, en este último programa de este año 2022, haciendo un repaso lo que ha sido este año. Gracias por estar una noche más siendo fieles a este programa y por estar con nosotros. Don Francisco de Ávila, muy buenas noches. Muy buenas noches, Paco. Último programa del año. De Hablando Claro. 2022. ¿Cómo se ha ido este año? Se acaba el 2022. Y cargado, por supuesto, como siempre, de información. Pues sí, quería comentarle de última hora que aparece en la zona sur, con el tema del viento, el temporal que está habiendo, pues parece que ha caído un muro y ha quedado una mujer atrapada. Entonces, pues, lo han llegado unas imágenes. Tenemos a última imágenes. Hora. Pues vamos a compartir esas imágenes. ¿Te quieres creer que se acaba de caer el muro ese ahora mismo delante mía? Mira, se acaba de caer todo el muro delante mía. Si llego a estar pasando por ahí, ¿hay alguien ahí? ¡Hostias! ¡Coño! ¡Ey! ¡Oye! Hemos visto que la persona que estaba grabando pues pasaba en ese momento y justo antes de llegar al muro pues se cayó. Pero desgraciadamente hemos visto que se dio cuenta que había una mujer atrapada porque el muro al caer hacia sobre la acera pues la aplastó un poco contra la valla y quedó atrapada. Al parecer es una francesa, esto es en Playa del Inglés. Y el temporal, pues a consecuencia de eso, el muro lo ha caído. Vamos a ver si ya luego este chico reaccionó, llamó a los bomberos y la policía y ahí estaban atendiéndola. Pero de todas maneras creo que hay otro vídeo, el donde en Playa del Inglés aparece también pues el temporal reflejado por la zona del Berí. Estamos viendo de que esta es la zona del Berí, la carretera esa, en el cual vemos caído todo el árbol ese que está ahí en el suelo, y bueno, está haciendo bastante destrozo y tienen que tener mucho cuidado porque esto está ocurriendo a esta hora en la zona sur de Gran Canaria, concretamente en Maspalomas. Esta es la zona del Berí, por lo tanto pues mucha precaución porque estamos en alerta y hay que tener cuidado, no está cerca de aquellos muros que puedan caerse o zonas que se puedan, árboles o cosas de ese tipo. Por lo tanto, pues que la gente tenga cuidado, y esto los acaban de llegar ahora mismo desde San Bartolomé de Tirajana. Efectivamente, la zona sur de esta isla. Con mucha precaución. Este viento está pasando factura. Sí, hemos visto que está llegando la calima hoy en todo el día. En la zona de lo que es Tenerife y La Palma, pues la nieve este fin de semana ocupaba también parte de la prensa y bueno, y esperemos que se pase pronto porque de verdad es que tener este tiempo no es bueno para nadie y puede pasar este tipo de desgracia que estamos viendo. Bueno, quería comentar algo un poco de las noticias que hemos visto esta semana, en el cual aparece el señor López Aguilar, un poco es digamos, el presidente de la comisión en el Parlamento Europeo. Dice: Cartagate salpica la comisión que preside López Aguilar en la Eurocámara. Dice el eurodiputado implicada en el escándalo Eva Kaili y dos de sus allegados votaron la eliminación del visado para la catarín sin pertenecer a ella. Es decir, que la comisión del Parlamento Europeo que dirige el señor López Aguilar, pues votaron lo del tema del visado de Qatar, a los habitantes de Qatar, y no pertenecía a esa comisión. Por lo tanto, pues se ve que el señor López Aguilar pues también está implicado en el tema, pero no es responsable, sino que es el que preside la comisión, y dice: el político canario defiende que es muy frecuente que haya sustituciones en las sesiones. Pues dos personas de esa comisión no votaron y no tenían que votar. Por lo tanto, el escándalo que hay con la vicepresidenta
pues del Parlamento Europeo, pues al final el señor López Aguilar, pues, que preside la comisión, también está bien de ser implicado, aunque defiende que es un tema... Algo le ha tocado, y habrá muchos más. Por otro lado, la justicia europea condena a España por la contaminación en Madrid y en Barcelona. El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea establece que Madrid, el área de Barcelona y el Baix Llobregat ha superado sistemáticamente los límites de contaminación establecidos por la directiva europea. Esto es un tema que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha condenado este jueves pasado, me refiero, a España por no haber velado por la que se cumpliera la directiva europea de calidad del aire, aprobada en el 2008 y de aplicación en el 2010, permitiendo que de manera sistemática y continuada se haya superado los valores límites de emisiones de dióxido de nitrógeno en Madrid y en Barcelona entre el 2010 y el 2018. Por lo tanto, vemos que a veces los políticos no hacen caso de las normas que la Unión Europea pone y luego son sancionados, que al final quien paga son todos los ciudadanos, sí, porque no hacen bien su trabajo. Efectivamente. Por otro lado, pues vemos también que el rey ha dado un discurso y ahora salen todos los partidos a aplicarse ese discurso a su propio partido. Dice, el rey habló ayer de los 3 asuntos que le preocupa en lo que respecta a la vida nacional: la división, el deterioro de la convivencia y la erosión de las instituciones. Yo creo que con toda razón, la erosión que está teniendo las instituciones no es buena, y luego pues la convivencia a consecuencia de esos problemas. Si usted divide los poderes, pues vamos a tener muchos problemas. Y el rey lo que ha hecho referencia a esta situación que está viviendo España entre el poder judicial, el poder legislativo, y vemos que no es bueno. La convivencia está, y eso le puede afectar a la democracia española cuando los poderes entre ellos se dividen y tiene esas consecuencias. Es decir, con ser todos importantísimos, hay uno que podría resultar irreversible, el deterioro de las instituciones. Yo creo que la sociedad hoy en día, pues viendo el deterioro que tienen las instituciones, pues no tiene credibilidad, porque estamos viendo lo que está pasando en la justicia, lo que está pasando en el Parlamento y demás. Dice, necesitamos fortalecer nuestras instituciones, una institución sólida que proteja a los ciudadanos, atienda sus preocupaciones, garantice sus derechos y apoye a la familia y a los jóvenes en la superación de muchos de sus problemas cotidianos. Instituciones que respondan al interés general y ejercite sus funciones con la colaboración leal, con respeto a la Constitución y a las leyes, y sean ejemplo de integridad y rectitud. Pues claro, el rey le ha dicho, oiga, ¿ustedes saben los ejemplos que están dando? ¿Ustedes saben que están dividiendo las instituciones? Entonces, yo, que ahora salga el señor Sánchez diciendo que es el PP y que el PP salga diciendo que es el Partido Socialista, pues sí, mire, no, son todos. Sí. Son todos los que están maltratando a esta democracia. Y eso es un problema de convivencia en España, que yo creo que tienen que ser más respetuosos con todas las instituciones. Por otro lado, los datos de ninguneo de Sánchez al rey. No le informó del Sáhara y ha reducido el número de despachos. El desplante el AVE a Murcia no es casual. Tampoco le trasladó en tiempo y forma de su extraño volantazo con Marruecos tras ser espiado su teléfono móvil personal. Es decir, que el señor Sánchez va por libre cuando tiene que comunicarle al rey de las situaciones que se están viviendo. Él decidió en aquel momento hacer, sin consultar con nadie, decir lo que dijo del Sáhara, y al final, pues estas cosas creo que tiene que ser respetuoso con las instituciones. Tiene que ser respetuoso con las instituciones. Y no lo ha sido porque no le comunicó al rey el giro que hizo con el tema del Sáhara. A mí me parece una falta de respeto, o lo que ha pasado, me entiende, con el AVE en Murcia, entrar él y no esperar al rey, adelantarse al rey. Estas cosas, estas fórmulas que está practicando el señor Sánchez, yo creo que no es bueno.
Sí. El respeto se debe tener a todas las instituciones. Por otro lado, el gobierno deja sin IVA a los alimentos de primera necesidad y concede el cheque de 200 euros a las familias con renta baja. Yo tengo que decir que sobre este tema que hoy en el Consejo de Ministros se aprobó, es una propuesta buena. Yo creo de las pocas buenas que han hecho, es una de ellas. Yo creo que el alimento, como puede ser el pan, la pasta, en fin, estos productos de primera necesidad, obviamente era para bajar el IVA hace tiempo. Es decir, llega tarde, pero lo ha hecho. Lo ha hecho. Es decir, que la medida es buena, pero hubiera sido más eficaz si usted la hubiera tomado a tiempo. Y no hacer sufrir a muchas personas como han sufrido, porque el nivel de vida se ha disparado tanto que no han podido comprar los alimentos que necesitaban para alimentarse como siempre. Dice, Pedro Sánchez guarda un golpe de efecto para finalizar el año, obligando también por la subida de la cesta de la compra, como consecuencia del alza del precio que provoca la guerra de Ucrania. Todo se lo llama la guerra de Ucrania y todo no es culpa de la guerra de Ucrania. Aquí hay que ver otras cosas también. Tiene parte de culpa, efectivamente, pero todo no es culpa de Ucrania. Tras una negociación entre el PSOE y Unido Podemos, que se significó tensa y hasta último momento, el Consejo de Ministros ha aprobado dejar sin IVA los alimentos de primera necesidad. Leche, los huevos, la fruta, la verdura, las hortalizas, las legumbres, el pan, los cereales. Esto tenía el 4%, parece ser, alimentos que tenían un IVA de un 4% y ahora está exento. Yo creo que era necesario, yo creo que es una buena medida, pero sí tenemos que decir que ha llegado tarde. Esto se tenía que hacer a principios de año. Ahora el seguimiento, ¿cómo va a repercutir eso en la cesta de la compra? Porque el gobierno ha tenido buena voluntad, aquí te dando ese impuesto, pero ahora ¿cómo lo van a trasladar los sectores? Hombre, también aparece un cheque de 200 euros para aquellas familias que cobren menos de una cantidad. De todas maneras, es cierto de que a veces salen los titulares esto y luego vamos a ver cómo es la eficacia de este tema, porque a ver cómo se va a aplicar. Sí, porque y eso es un problema el tema es cómo lo vaya a llevar a cabo, efectivamente. Por ejemplo, los centros de alimentación. ¿Cómo se va a repercutir? ¿Se va a aplicar o no lo van a aplicar? Porque aquí la picardía está claro. Y nos vamos a años atrás a la memoria de la hemeroteca, cuando pasamos la peseta al euro. ¿Qué hicieron? Subir. Bueno, lo que pasó con el combustible. El combustible le quitaron los 20 céntimos, pero subió el combustible. Pues por ahí vamos. Entonces, repercute. Final... No, cuando te suben la cesta de la compra y te dice porque es que ha subido los combustibles, vale. Pero ahora que ha bajado los combustibles, ¿ha bajado la cesta de la compra? No. Por lo cual... Es difícil cuando suben las cosas bajar. Y yo eso no lo puedo entender, porque es lo que estamos diciendo. Si ahora se le baja el IVA, el producto debe bajar. Es decir, cuando usted compra un pan, si antes compraba un pan... Si el gobierno hace un esfuerzo y quita ese impuesto... Ahí es donde tienen que llegar los controles para aquellos que se le pille, sea sancionado. Porque hay un montón de... Y ejemplar. Hay mucha gente ganando dinero con la guerra de Ucrania. Claro. Hay mucha gente ganando, que no afecta directamente la guerra de Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania. Que aquí hay gente que todos se han montado al carro de decir, hay que mandarle todo para arriba y parece todo. El aceite se subió y de buena primera te dice, ¿y esto? No, pues mire, el aceite de oliva también la subimos. Pero mire, el aceite de oliva viene de aquí. Claro. La española, ¿de dónde viene Ucrania? No, de Ucrania no es España. Pues subieron y todos se montaron ese carro. Y subieron no esto, y subieron lo otro, y subieron lo otro, y al final es que te quedas con cara de tonto y dices, pero mire, es que todo viene de Ucrania. Ese es el problema, que no ha bajado. Es decir, aunque el nivel de vida haya bajado un poquito, pues no se nota en los alimentos. Y eso es un problema que con esto esperemos que se tenga un control y se pueda mejorar el tema. Con esto lo que hay que ser más honrado, más decente y con un compromiso
con la ciudadanía por parte de los sectores de alimentación, empresas multinacionales, en el cual sean un poquito más humanos, y no solo sus fundaciones y sus historias que montan, sino al contrario. Sigo pensando que a la empresa que se coja que sea sancionada ejemplar, para que no se repita. Si usted no le sanciona como tiene que ser, seguro que aparecerá algunas que lo hará con la picardía que usted comenta, y siempre están afectados los más necesitados. Por otro lado, quería comentarle que también hoy en el tema ha sucedido hoy, dice que el Consejo General del Poder Judicial elige por unanimidad al conservador Tolosa y a la progresista segoviana desbloquea la renovación de la Constitución. Hombre, aleluya, después ha costado, de tantos meses, que esto ya por fin se desbloquea. Pero yo creo que este es el problema, y lo decía bien el rey, que son las divisiones que están teniendo los poderes del Estado. Y bueno, esperemos que se vaya solucionando, porque si no estaremos siempre abocados a un problema de credibilidad con las administraciones. Por otro lado, el marido de Calviño renuncia, y renuncia a fichar por Patrimonio Nacional tras el escándalo de Daso. Pobrecito. Ignacio Manrique de Lara no se incorporará a la empresa pública tras la polémica suscitada por el fichaje. Hombre, yo creo que enhorabuena por decir que se marcha. Pero esto no puede ser. Esto no puede ser. Enhorabuena por decir que se marcha. Porque usted, por ser el marido de, no puede estar ahí. Hay que poner el pobre hombre, hay que ponerle el nombre, hay que poner ¿dónde yo felicito que se vaya, porque así es como tiene que ser. No, hay que ponerle el nombre en la calle. ¿Dónde es ese? Así es como tiene que ser. Mañana que le pongan el nombre en la calle. Se tienen que marchar y se tienen que marchar. Lo que no podía es quedarse. Oiga, a usted lo hemos pillado haciendo algo que no es ético. Encima hay que darle la gracia. Usted podrá ser la persona más preparada, la mejor, pero usted, no es ético. No es ético. Por ser quien es, no puede usted ocupar el puesto. Bueno, los funcionarios perderán su puesto si se suspende la nueva prueba de desempeño del gobierno. Dice, anteproyecto de ley crea también 2 nuevos complementos salariales. Asimismo, están planteados un nuevo modelo de acceso a la administración. Aquí dice, los funcionarios de la jornada continuada tenga resultado negativo en la nueva evaluación obligatoria de desempeño del gobierno, perderá su puesto, aunque no su plaza. Así lo contempla el anteproyecto de ley de función pública, que medirá de manera periódica el trabajo de los empleados públicos, lo que no cumpla con sus tareas tenga un rendimiento insuficiente o no puedan cumplir con la exigencia de cargo, incluso con formación adicional, podría ser apartado de su puesto. Lo que yo estoy entendiendo, que esto es un proyecto de ley que quiere llevar la señora ministra, en el cual, por los funcionarios, que tenga pues una evaluación obligatoria por el desempeño en su puesto. Y el que no la apruebe, pues será no, por supuesto, será apartado de ese puesto, porque no cumplirá con esa evaluación. Hombre, yo creo que sí hace falta esta medida. ¿Por qué? Porque hay muchos funcionarios que no están a la altura de su puesto de trabajo. Y se deben, y son funcionarios públicos, y se deben al público. Pero si pierde el puesto de trabajo, no lo pierde, pero sí no cobra aquellos plus que están cobrando por no estar a la altura que tiene que estar. Y yo creo que es bueno que aquellos que están a la altura y que hacen bien su trabajo, lo cobren. Ahora, los que no están a la altura y no hacen bien su trabajo, no cobren ese plus que muchos de ellos tienen, o ese privilegio que muchos de ellos tienen. Por lo tanto, yo creo que tenemos que controlar este tema, porque en los funcionarios hay gente muy buena, muy trabajadora, pero también hay unos vagos y unos gandú que no hacen nada. Y además ni se entera de cómo se trabaja en su puesto. Ni quiere saberlo. Ni quiere saberlo.
Por lo tanto, puede ser una medida, ahora hace falta que los sindicatos se la acepten. Ese es el tema. Con la Iglesia porque hemos los topado. sindicatos tienen sus clientes y obviamente pues está. El senador del PSOE modificó sus declaraciones de bienes para incluir 80 fincas y sumar 140. Los terrenos se unen a otros 60 de los que informó en el 2019. Jesús Manuel Alonso explica que adquirió esta microfinca entre el año 2020 y 2022 a la regularización en plena ofensiva de su partido sobre los bienes políticos. Estamos hablando de un senador del Partido Socialista, en el cual ha modificado esa cantidad. Fíjese usted que estamos hablando que suma 140. Y yo, sinceramente, no sé, pero usted estando en el cargo, ¿ha incrementado su patrimonio? Sí. O se gana muy bien en la política, ¿no? El senador socialista por Soria, Jesús Manuel Alonso, presentó a final del pasado mes de octubre una modificación de sus declaraciones de bienes en la Cámara Alta para informar de que entre el 2020 y 2022 su patrimonio se había incrementado con la adquisición de un total de 80 fincas, cuyo valor no se especifica en la documentación en la que ha tenido acceso este periódico. Se da la circunstancia de que Alonso, alcalde del municipio de Agreda, declaró el inicio de la presente legislatura ser propietario, entre otros bienes, de otros 60 terrenos rústicos ubicados en la provincia de Castellano-Leonesa, y esto es en Zaragoza, ¿vale? Por lo tanto, ya tenía la cantidad de fincas que tenía y estando en el cargo, pues incrementa su patrimonio. Y esto son el ejemplo que dan los políticos a los ciudadanos. Efectivamente. Pero bueno. Bueno, quería comentar, dice, el Parlamento de Canarias ha vivido un momento de tensión este martes durante la tramitación de los presupuestos de comunidad autónoma, que ha sido aprobado con el rechazo de la oposición. Diputados del PP abandonaron el hemiciclo después de que el Parlamento de Sí Podemos Canarias, Manolo Marrero, arranca con un discurso en contra del bloqueo en el Tribunal Constitucional. Estamos asistiendo a un peligroso golpe de toga y gaviotas, le dijo a la gente que estaba en ese Parlamento. Antes era ruido de sable y entrada de tejero dando tiro en el Congreso. En fecha más reciente, amenaza de 26 millones de personas de izquierda que habían liquidar, dijo el diputado. Yo creo que estas palabras dentro del Parlamento, mire... ¿Qué puede esperar de ese señor? Me parece a mí que por eso la altura política a veces está donde está. Por eso la altura política está donde está. Canarias entre las regiones con mayor tasa de absentismo laboral, del país con un 7,3%. Dice Canarias figura entre de las comunidades autónomas con mayor tasa de absentismo laboral, 7,3%, según las empresas de recursos humanos Radastar, que cifra en más de 1,26 millones los españoles que faltaron cada día al trabajo de media en el segundo trimestre, lo que equivale a la pérdida de 6,2% de las horas pactadas, un 0,9% menos que en el trimestre anterior. La empresa de recursos humanos Radastar publicó ayer el informe trimestral sobre los absentismo laboral, elaborado a partir de los datos de encuesta trimestral del coste laboral de la INE. La mayor parte de las ausencias laborales, el 77,9% de los total, se debieron a incapacidad temporal, mientras que el 22,1% restante se produjeron a pesar de que el trabajo no estaba de baja, lo que sitúa la tasa de absentismo no justificado en 1,4%. No justificado. Por comunidades autónomas, la mayor tasa de absentismo se dieron en el País Vasco, 8,4%, Canarias y Cantabria, ambas con 7,3% en clasificación. Sierra Baleares con un 5,5%.
Por lo tanto, vemos que esto es un tema a preocupar porque se está aumentando. Estamos hablando que Canarias tiene un 7,3%, es un tema preocupante y es lo que yo le comento a veces que, señores, hay cositas que pasan y tenemos que buscarle solución porque así no se funciona en un país. Por otro lado, el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables con entrada en vigor el 1/1/2003, le comento los tipos de envases que serán agravados con ese impuesto especial. Envase no reutilizable que contenga plástico. Producto de plástico semielaborado destinado a la obtención de envase no reutilizable. Producto de plástico destinado a permitir el cierre, comercialización o la presentación de los envases no reutilizables. Por lo tanto, este impuesto ya se aplica a partir del día 1 con el tema del plástico que tanta contaminación está provocando. Por otro lado, en Canarias, ¿por qué los transportistas canarios se reviran contra el tacógrafo? Pues muy sencillo, los empresarios del transporte se quejan en exceso de formalismo en los datos que pueden conllevar cuantiosas sanciones por cualquier error. 5 millones en el 2019 y de la abundancia de controles policiales. ¿Qué pasa? Que un señor, el que es analógico, pues si rellena mal su disco, pues al final por tener mal escrito, no le puso el nombre completo o el apellido o no le cabía al final o algo que se equivoca por rellenar un papel, pues al final eso conlleva una sanción. Y vemos que las sanciones, pues a lo que ha llegado, claro, ellos dicen, oye, estoy trabajando todos los días y además hay controles, si me encuentro un control en Las Palmas, luego me lo encuentro en Arinaga, luego me lo encuentro en Playa del Inglés, a lo mejor en el día pues tengo 2 controles o 3 controles, en uno de ellos me pilla, y ese es un tema de que se quejan mucho los transportistas porque las sanciones son bastante saladas. Por otro lado, esta semana había en la prensa escrita un artículo del señor José María Mañaricúa, que el sector turístico asume sus compromisos energéticos. Claro, uno lee esto y dice, pues sí, ¿vale? Hemos recuperado la normalidad en el negocio turístico en Gran Canaria. Las renovables son el presente, pero la burocracia impide su desarrollo. Pero mire, claro, usted habla así porque esto se lo pagó, este artículo se lo pagó Endesa. Lo tiene firmado que se lo pagó Endesa. Y por eso habla así. Yo creo que hay que ser un poquito más coherente con estas cosas y no decir las cosas que le interesan a una empresa concreta. Por otro lado, también quería comentar, los funcionarios podrían perder su puesto si no pasan la nueva prueba, que ya comenté antes. La ley de funcionarios pública aparta a los que suspenda en la evaluación de su desempeño. El gobierno pretende premiar la carrera dilatada o con llamadas promoción horizontal. Por lo tanto, es lo que yo comentaba, que vamos a ver si esta medida pues tiene tal. Y bueno, en Gran Canaria, el Cuerpo General de Policía de Canarias, junto con la Guardia Civil, desarticula un punto de venta de drogas relacionados con una asociación cannabis en la isla de Gran Canaria. Creo que tenemos un vídeo por ahí y bueno, y vemos que hace una operación entre el Cuerpo General de la Policía de Canarias y el equipo territorial de Policía Judicial de Santa María de Guía, en el marco de la operación Ventejuí. Detuvo el pasado día 25-26 de noviembre a 2 varones de 30 y 29 años de edad, respectivamente, como presuntos autores de un delito de tráfico de droga, asociación ilícita y blanqueo de capitales, donde se responsable de la asociación. Disponía de una parcela rústica, la cual se utilizada para el cultivo, sacando y procesamiento de las plantas, y una vez la sustancia se encontraba óptimas para el consumo. Esta era la distribución utilizando establecimientos de la asociación, donde parte del cultivo se consumía en el interior del local y otra parte era dedicada a la venta de la localidad de Las Palmas. Por lo tanto, tenía montado su producción y además, como tenía una asociación, pues se vendía en la asociación. El señor Francis Candí dice
y advierte de que la Metro Guagua se encarecerá y retrasará aún más su puesta en marcha por el posible impacto del cambio climático. Es verdad que las normas del cambio climático que están en el gobierno, que está a punto ya de culminar el tema, pues tiene una serie de preocupaciones en el cual esto puede ser uno, y por lo tanto la Metro Guagua, dice el señor Francis Candé, del partido de Coalición Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, dice, retrasará aún más su puesta en marcha por el posible impacto. ¿Usted sabe cuánto tiempo lleva esto? Si aún más se va a retrasar, pues mire, este tipo de proyecto cuando se finaliza no es eficaz. No. Y lo que ha hecho es un daño impresionante a Las Palmas por el tiempo que ha tardado. Y el coste. Por el efecto que ha tenido los comercios, la cantidad de comercios que han sufrido todo esto. Entonces, yo creo que a veces se debe valorar bien las cosas para hacerlas y que sean efectivas, porque si no, al final pues pasa estas cosas. Casi 100 millones de remanente se dirige a pagar deuda y sentencia. El tripartito libera 1,4 millones para abonar facturas por el servicio prestado hace más de un año. La mayor parte se inyecta a FCC por la limpieza. Hablo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Dice, el gobierno municipal ha pagado a lo largo de este año más de 96 millones de dinero de los remanentes para pagar facturas pendientes a proveedores y bienes y servicios, sentencias, intereses de demora, generador por el retraso en el abono de la deuda. En esa cifra incluye los 1,38 millones que el tripartito liberó este jueves en un pleno extraordinario y urgente para abonar servicios prestados al ayuntamiento del 2019 al 2021. Es decir, del 2019 al 2021 hay empresas que no han cobrado. Esto es cómo funciona la administración. Y es una vergüenza, ¿sabes? Que tenga que sufrir las empresas para ver cuándo le paga. Y además ahora se enfrenta a unos gastos que tiene que pagar, a unos intereses. Entonces, ¿en manos de qué gestor estamos? Pues esto es lo que tenemos en Las Palmas de Gran Canaria, gestionando ese municipio. Bueno, los empleados municipales de Teró convocan una serie de paros. Esto fue hace una semana. ¿Por qué? Porque llegaron a un acuerdo. Dice, esta votación tuvo lugar el 17 de marzo del presente año. Sin embargo, hasta la fecha aún no se ha llevado a pleno. Por lo tanto, lo que se queja tanto Comisiones Obreras como el CIFO como UGT, que fija un calendario de actos de protesta a exigir la aprobación del pleno de la RPT. Es decir, desde marzo se hubiera llegado a ese tipo de acuerdo, pero no se ha llegado a pleno y claro, ya ellos están cansados y dicen, mira, pues tenemos que pararlo. Yo a veces no entiendo por qué la lentitud. Si se llega a un acuerdo, pues mire, tramite esto. Aplíquela. Tramítelo, ya, para que empiece lo más pronto posible. Esto ocurrió en Teró, en el municipio de la Villa Mariana. Dice, la oposición denuncia a San Bartolomé de Tirajana, deja más de 65 millones sin gastar en el año 2022. Yo sinceramente no estoy entendiendo nada. A veces uno dice, pero ¿cómo va a ser esto? ¿Qué presupuesto tiene este ayuntamiento? Hablamos de un presupuesto de 90 millones, porque tampoco sabe exactamente tal. Pero si hablamos de un presupuesto de 96,2 millones, como dice aquí, dice, durante la sesión plenaria extraordinaria en la que se debatió y se aprobó la propuesta de ingreso y gasto para el 2023, que ascienda a 96,2 millones de euros, en lo que no coincide en la cuantía ni el PP, AVPP habla de 67 millones, aunque en el pleno por error figura la cifra de 75 millones y Coalición Canaria de casi 90. Bueno, si usted me dice a mí, vamos a suponer que sea 90 y que 65 millones no se ha invertido, ¿en qué coño ha hecho 4 años? Dígame usted, el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, dirigido por la señora Concha Narváez, que ha dejado de gastarse 65 millones, pues lo único que ha pagado son las nóminas. No.
A lo mejor ha pagado alguna cosita más. Y la macrofiesta. A lo mejor la macrofiesta y algún acto más, ¿no? Sí, sí. Porque mire usted que de 90 tiene 65 sin gastar y estamos terminando el año. Hombre, la capacidad de gestión de este gobierno da Pero mucho se que puede desear. tener un gobierno que haga esto. ¿Usted sabe lo que se supone para el municipio de San Bartolomé de Tirajana? Sí. Un daño impresionante. Ujú. Esto no puede existir. Y lo está sufriendo. Usted no se ha gastado, usted lo único que se ha gastado es el sueldo de los trabajadores y pisco más. Lo está sufriendo. Y pisco más. ¿Por qué? Porque el sueldo de los trabajadores se tiene que pagar sí o sí. Y está sufriendo a lo mejor un montón de empresas que no cobra, un montón de servicios que no se puede prestar. ¿Por qué? Porque la señora no ejecuta los presupuestos. Y proyectos que no desarrollan. No se desarrolla. Entonces, yo alucino cuando veo esto, digo, pero ¿en manos de quién estamos? Así lo va. Cuando un ayuntamiento no ejecuta el presupuesto, por lo menos el 90%, oiga, usted que ha ejecutado un 30%, Se ha un ejecutado. 28%, pues mire, eso es lo que se lleva el personal y un poquito Sí. más. Entonces usted no ha hecho sino estar todos los días en el ayuntamiento para pagarle todos los meses a los trabajadores y usted no ha prestado servicio. La gestión ha brillado en esta legislatura por su ausencia. Yo alucino. Y estos son el partido de PSOE en San Bartolomé de Tirajana y Nueva Canarias en San Bartolomé de Sí, Tirajana, y Ciudadanos. con una de Ciudadanos. Por lo tanto, los ciudadanos de San Bartolomé de Tirajana dicen, pero ¿y esto qué es? Sí. El motor económico de Gran Canaria que presumía, ¿y esto es lo que tenemos? Sí, ahora tiene fiesta todos los barrios. Claro. Ese experto confirma que San Bartolomé aún no ha gastado el 89 millones del presupuesto actual. Por lo tanto, yo alucino. Dice, distintos expertos consultados por este periódico confirman que, a tenor de la propia documentación oficial que aporta el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, la cantidad que este consistorio tenía pendiente de ejecutar del presupuesto del año 2022 al día 7 de diciembre asciende a 89 millones. Mire, pues a lo mejor, pues no sé, aquí habla de 96 el presupuesto, pues si son 89, no estoy entendiendo nada. Y esto son cosas que a veces, pues los quedamos, los ciudadanos, un poco, digamos, dice, pero con la boca abierta diciendo, pero ¿y esto Sí. qué? No, pero esto más que demostrado. Ahora ha habido un poquito de movimiento ahí con el mercado municipal y 4 cosas más. Bueno, pues yo, sinceramente, con este tema de los presupuestos del Ayuntamiento de San Bartolomé, que es un escándalo, me parece que esta gente no puede estar ni un minuto dirigiendo una administración local, porque, vamos, no se puede. Pues hasta el 28 de mayo van a estar. Hasta el 28 de mayo van a estar. Lo que tienen que sufrir, lamentablemente, los habitantes de San Bartolomé de Tirajana. Dice el alcalde de Agüime, ahora le cuento otro problema, dice el alcalde de Agüime planteó duda que la TDT pudiera organizar el Congreso. Usted sabe Sí. que el conflicto que hay con el tema del dinero que se gastó de los 500.000 euros. 400.000 euros puso San Bartolomé de Tirajana y Santa Lucía 100.000 y lo pusieron en el consorcio de la TDT. Y Sí. el consorcio lo compone 5 municipios. Pues en aquel momento que el señor Oscar, el alcalde de Agüime, lo que viene a decir es que planteó duda que la TDT pudiera organizar el Congreso. ¿Qué es lo que pasó? Que el señor Oscar se marcha y entra el señor alcalde de Santa Lucía y el mismo día se firmó esto. ¿Lo sabían o no lo sabían? Que habían dudas. Dice Narváez, mi rechazo al intento de descrédito de mi imagen, dice ella. Narváez subrayó que su actuación en este expediente se ciñó de forma estricta a los márgenes que fija la ley, tras reconocer el daño que le están haciendo la denuncia puesta por Coalición Canaria, tanto como cargo público como personalmente. La alcaldesa muestra su rechazo contundente pero sereno
a la maniobra de descrédito que ha emprendido el señor Marichal, lesionando una y otra vez mi imagen y mi trayectoria pública, con el único objetivo de exterminar una contrincante política, valiéndose de la descalificación permanente, vulnerando así el principio constitucional de la presunta inocencia. Imagínese usted cómo quiere quedar ella diciendo y saliendo al paso cuando ya dice un compañero que tiene dudas, sobre el tema. Dice, los impulsores de la fiesta de lujo acumula denuncias desde 2013. Las dos personas estas. Dice, el gobierno de Canarias frenó 2 peticiones de Santa Lucía y de Telde para que aún no sumaran más cargos. Dice, las gemelas figuran como organizadoras del Congreso de Lujo pese a intervenir en la adjudicación. El alcalde de Agüilme dudó su uso y lo explica y lo deja claro. Por lo tanto, se lo están diciendo. Ahora, ¿quién tiene la culpa? ¿El de Santa Lucía? ¿El de Agüilme? ¿O nadie lo sabía? Porque él lo está diciendo que lo dijo. Lo ha dejado clarito. Efectivamente, siendo presidente en esos momentos. Pues señores, San Bartolomé de Tirajana está metido en un gran problema. San Bartolomé de Tirajana metido en un gran problema a otros municipios. Nos vamos a ir unos minutos de publicidad y a la vuelta volvemos nuevamente con todos ustedes compartiendo este tiempo de Hablando Claro.